Muy buenas noches para todos. Buenas noches para todos, compañeros. Buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Hola, Buenas Verónica. noches, profe. Hola, Bien, Naira, bien. ¿qué tal? Bien, Qué bueno, bien, me profe. alegra. Hola, profe, buenas noches. Hola, John, buenas noches. Saludo también a Jamie, a Juliet, Juan, Maybelline, Mayerly, Buenas ¿cómo les ha noches, ido? profesor. Ah, Buenas noches. hola, ¿cómo vas? Bueno, permítame, voy a compartir pantalla. Bueno, primero, excusarme por lo del jueves. Eh, Nos quedamos sin internet en el sector. Hubo, pues, con el tema del temblor, y sobre todo de la noche nos dejó complicados en tema de comunicación de internet, pero en la plataforma ustedes van a encontrar lo siguiente. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo, por favor? Sí, señor. Perfecto, Sí. muchas gracias. Entonces, lo primero, pues digamos que aquí están los videos del IVA, parte uno y parte 2, y está el de retención en la fuente con otro material adicional que les va a servir para el desarrollo del ejercicio que está programado para digamos que el taller de la unidad número 2. ¿Listo? Eh, digamos que todo este material les va a servir muchísimo, entonces como para que lo tengan presente y lo puedan, digamos que puedan utilizarlo, como se dice vulgarmente, echar mano de él para poder trabajar sobre eso, ¿listo? Frente a las actividades, digamos que gracias a las personas que me avisaron que las notas estaban erradas, en efecto había subido el archivo en Excel que no era, no sé qué cálculo había hecho, pero después lo corregí. Si se dieron cuenta, pues digamos que a muchos les fue muy bien en la actividad, ¿sí? Otros tuvieron unos pequeños errores. Hubo errores aritméticos, ni siquiera fue de procedimiento, sino eran puros errores aritméticos, que pues digamos que hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues digamos que en la contabilidad eso nos pasa factura, ¿ok? Hay que tener mucha precaución. Yo no los penalicé, digamos que fui muy laxo en el tema, obviamente porque pues muchos estaban, digamos que no tenían experiencia en el tema, pero con todo y eso, y lo sacaron adelante. Entonces, por eso los felicitaba dentro de la retroalimentación. Algunos les mandé imágenes sobre la forma de solucionar el taller. Entonces, pues digamos que ahí estaba el tema. Y básicamente todo se centró fue en la calificación del libro diario, ¿ok? Lo del diligenciamiento del RUT, pues digamos que no ahondé mucho en el tema, porque, reitero, pues muchos no conocían demasiado o en profundidad la temática, entonces lo dejé ahí, pero también les compartí unos videos que les puede servir para reforzar el tema del IVA, ¿listo? Eso por ese lado.
Bueno, en el examen, ¿tienen inquietudes, tienen dudas frente al examen que se hizo? No, profe. Ok, porque digamos que desafortunadamente ahí fue donde, ay, uy, perdón, que algo aquí se me disparó, ya, perdón. Entonces les decía que, bueno, frente al examen, digamos que eso fue lo que más les bajó la nota. A muchos no les fue bien, no les fue como se esperaba, pero pues digamos que ya pues el tema, bueno, básicamente fue una, dos, tres, cuatro, cinco personas que pues la nota del examen les quedó por debajo de tres, y eso pues digamos que les afecta la nota definitiva del corte. ¿Listo? Si alguien tiene inquietud, por favor me comenta y lo vamos resolviendo. Para el día de hoy vamos a arrancar con toda la temática de la declaración de renta, ¿ok? Y les voy a mandar a su correo ya mismo lo siguiente. Les voy a enviar un taller. Yo aquí no estoy. Les voy a enviar un taller sobre declaración de renta. Bueno, permítame, lo abro. Pero no me toca. Hola, John Frey, tienes la mano levantada, cuéntame. Qué pena. Profe, sí, una pregunta. Digamos, a mí Dime. no me fue tan bien como esperaba. Entonces, si de pronto son 10 preguntas, fueron 10 preguntas Sí, del taller. Sí, no sé si de pronto nos da una retroalimentación. Si quieres, puedes coger perfecto. mi taller de ejemplo. Listo, muy bien, qué bueno, me alegra mucho, John. Ok, permíteme ya No entonces. esperaba. No, tranquilo, no hay ningún problema. Permíteme, entro a tu examen y lo revisamos, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, bien. Puestos, cuestionarios, listo. No voy a compartir la pantalla, pues como para no, que de pronto, como ahí salen todas las notas, entonces de pronto alguien se siente incómodo, entonces no voy a compartir ahí la pantalla. Eh, pero, John, qué pena, ¿me recuerdas tu apellido? ¿Soler? Ya lo tengo. Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces, eh, digamos que la primera pregunta que te salió, porque a muchos les salió preguntas diferentes, la primera pregunta que te salió a ti, John, dice así, dice, el hecho que dio independencia y autonomía al Banco de la República fue la Constitución del 91, la crisis económica debido al desborde del UPAC, el asesinato de Luis Carlos Galán o la apertura económica del presidente Gaviria. Tú marcaste la crisis económica debido al desborde del UPAC. Esa no es. ¿Cuál consideras que es la respuesta correcta de esa pregunta? ¿Lo recuerdas? Profesor, en esa pregunta yo contesté fue la Constitución, no sé si Esa es, también me salió. esa es la respuesta, Respuesta. Maybelline. Sí, es la Constitución del año 91. Esa, digamos que fue el hecho que le dijo
al gobierno, le dijo, hey, mire, usted, señor gobierno, usted ya no tiene autoridad sobre el Banco de la República, usted ya no puede ordenarle al Banco de la República que imprima dinero y que ese dinero lo inyecte a la economía. ¿Por qué? Porque eso directamente afecta la inflación. Entonces, con el ánimo de evitar que eso pase, lo que se hace es que el gobierno, a través de la Constitución, se le dio plena autonomía al Banco de la República para que no le hiciera caso al gobierno frente a eso y más bien se dedique a todo el tema de control de la política monetaria y la política fiscal. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta, la respuesta a esa pregunta del hecho que dio independencia y autonomía al Banco de la República fue la Constitución del 91. Listo, John. La segunda, en esta, pues digamos que también como dice mi nieta, te equivocaste. Dice así, del listado de abajo, uno de los ítems no pertenece a los ingresos no tributarios. Voy a abrir un momento la presentación como para que nos ubiquemos y vean realmente cómo era que, digamos que tengamos más claridad sobre el tema. Permítanme, les abro la presentación. Entonces, aquí, esto sí lo voy a compartir. Entonces, básicamente, digamos que nosotros teníamos la siguiente presentación. Bueno, vuelvo y leo la pregunta como para que no nos quede ahí suelta. Nos dice, del listado de abajo, uno de los ítems no pertenece a los ingresos tributarios. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos del tema de los ingresos de la nación, los ingresos de la nación se dividen en dos, en ingresos corrientes y en recursos de capital. Entonces, hay unos ingresos, digamos que dentro de los ingresos corrientes, tenemos los ingresos tributarios, los no tributarios y otros aportes, ¿ok? Entonces, en las opciones que decía del listado de abajo, uno de los ítems no pertenece a los ingresos no tributarios, o sea, a estos ingresos no tributarios, estaban las tasas. Entonces, dentro de los ingresos no tributarios están las tasas, están las contribuciones, están las multas, están las transferencias, pero también había una opción que se llamaba los aportes, ¿ok? Esos aportes van acá en esta sección denominada otros aportes, es decir, no hacen parte de los ingresos no tributarios, solamente son 4 los ítems que hacen parte de los ingresos no tributarios: tasas y derechos, multas, contribuciones y transferencias. Los aportes van en la sección denominada otros aportes y eso no se considera un ingreso no tributario. Entonces la respuesta correcta era esa, aportes. ¿Ok? ¿Sí me hice entender, John? Ok, perfecto. La segunda dice así, bueno, vuelvo y dejo de compartir porque voy para el examen de John. Entonces, la segunda pregunta dice así, los problemas inflacionarios que vivió Colombia en las décadas de los 60, de los 70 y de los 80 se debían en gran medida ¿a qué? Primera opción, la explotación de los pozos petroleros; la opción B, la bonanza cafetera; la opción C, el incremento del narcotráfico; la opción D, el Banco de la República era un órgano dependiente del gobierno. Tú marcaste el incremento del narcotráfico, esa es incorrecta. La opción correcta es que el Banco de la República era un órgano dependiente del gobierno. ¿Y qué pasaba? Que como estaba subordinado por ese Banco de la República era un subordinado de la presidencia, entonces, ¿qué hacía? Cuando el gobierno no le alcanzaba la plata del presupuesto, llamaba al Banco de la República y le decía, oiga, hágame un favor, estoy descuadrado, imprima tantos miles de millones y inyéctelos a la economía porque estoy descuadrado. Y de esa manera cuadraba caja el gobierno. Entonces, y equilibraba, inclusive los ingresos eran mayores, en esos momentos eran un poco mayores que básicamente eso se ve en esta gráfica. Voy a compartir otra vez.
Entonces, cuando hablábamos de esta gráfica, yo les decía que la línea punteada eran los gastos, y mire que los gastos casi siempre estuvieron por encima. Siempre ha habido una brecha entre el gasto tributario y los ingresos tributarios. Mire que los ingresos siempre han estado por debajo. Y les decía que había unos momentos en donde básicamente los ingresos superaban, o por lo menos se equilibraba, no eran superiores los gastos a los ingresos. ¿Por qué pasaba eso? Porque el gobierno de turno llamaba al Banco de la República y le decía, oiga, imprima dinero y meta ese dinero a la economía. Y claro, ahí cuadraba acá el gobierno, el banco inyectó todo ese dinero y ahí ya digamos que equilibró en ese momento las finanzas. Hubo otro en la década de los 70 en donde acá fue de las pocas veces en donde los ingresos tributarios superaron a los gastos. ¿Por qué? Porque mire cómo venía el gasto. Aquí ya había una brecha, era mayor el gasto que los ingresos, y de esa medida, digamos que lo que se hizo fue otra vez volver a llamar al banco y decir, oiga, otra vez me descuadré, por favor, imprima dinero y métalo a la economía. Y volví. Y acá hubo otro gran problema, básicamente en este punto. Si bien es cierto, hubo un buen incremento a nivel de impuestos, ¿sí? Porque si miran, mire que este fue uno de los momentos históricos en donde el gobierno de esa época, esto lo hizo el ministro Junguito, que en paz descanse, él trató, cuando se vio esos gastos tan disparados, todos estos gastos que están acá, se vio eso disparado, él dijo, no, mire, no podemos seguir teniendo estos ingresos tan bajos y esos gastos tan exorbitantes. Entonces subieron los impuestos y se recaudó una buena cantidad de dinero, pero mire que no alcanzó ni siquiera a empatar con los gastos. Entonces, ¿qué hicieron? Imprimieron otra vez dinero y le inyectaron ese dinero a la economía. Ya después, en el año 91, ¿qué pasa? Ya no vuelve a verse que los gastos y los ingresos tributarios empatan, o por lo menos se cruzan en algún momento. Ya la brecha se dispara. ¿Por qué se dispara la brecha? Básicamente porque ¿quién me puede decir por qué se dispara la brecha? Ok, bueno, entonces se dispara la brecha entre el gasto y los ingresos tributarios. Básicamente, ¿sí, Juan? ¿No será porque ya el banco partió pollo con la presidencia? Bueno, digamos que es uno de los componentes, pero básicamente lo que rompió eso fue el hecho de que la Constitución del 91 venía cargada con muchos derechos para la ciudadanía y muchos deberes para el Estado. Entonces, para poder suplir eso, ¿qué le tocó al gobierno? Ampliar, es decir, gastar más, y de esa manera fue como se disparó el gasto frente a los ingresos. Miren cómo estamos todavía, porque seguimos gastando más que lo que nos entra. Entonces, esa diferencia se dio básicamente es porque la Constitución del 91 tiene muchos derechos para los ciudadanos y muchos deberes para el Estado. Y ahí es en donde se arma tremendo descuadre financiero para el Estado como tal. ¿Ok? ¿Sí fue clara la explicación? Sí, profe, sí. Ok, perfecto. Listo, entonces vuelvo a dejar de compartir. Listo. Me salgo de acá. Y vuelvo al examen de John. Entonces, la otra pregunta, John, dice así. Bueno, esta la tuviste bien. El régimen impositivo colombiano presenta principalmente tres tipos de impuestos según el nivel territorial, así. Hay unos impuestos estatales, departamentales y locales. Esa era la opción A, que está mal. La opción B decía impuestos nacionales, departamentales y locales. Esa está mal. La opción C dice impuestos nacionales, estatales y locales. Está mal. Y la opción correcta es impuestos nacionales, departamentales y municipales. Que hoy en día
ya no se habla tanto de departamentales y municipales, sino se cambió el concepto y ya se llama directamente impuestos territoriales, ¿ok? Es casi que hoy en día hablamos únicamente de dos tipos de impuestos. Los nacionales, que son recaudados por la DIAN, y los territoriales, que son los que recauda cada municipio, dependiendo de los impuestos que tenga o los impuestos que le aplique a los ciudadanos de su municipio, ¿ok? Pero esa la tenías bien, John. La otra pregunta dice así, es de falso y verdadero. Dice, el impuesto de ganancias ocasionales grava otros ingresos que no se consideran ordinarios por los contribuyentes, entre otros. La utilidad en la venta de activos fijos poseídos por más de 2 años, donaciones y actos a título gratuito. ¿Será que esa pregunta o esa afirmación es falsa o es verdadera? Verdadera. Perfecto, muy bien, es verdadera, ¿sí? Ese impuesto de ganancias ocasionales grava específicamente esos ingresos que no se consideran ordinarios. Una ganancia ocasional es, por ejemplo, cuando ustedes venden un carro, ¿sí? Y el carro, digamos que supera digamos que usted lo vende por un mayor valor al del avalúo. Esa diferencia se considera una ganancia ocasional y además es un ingreso que no es ordinario, no es un ingreso que usted tenga cada mes, no es un ingreso constante que usted tenga, sino es muy esporádico. O de golpe se ganó usted de la lotería y eso se genera, hay una ganancia ocasional, que eso es lo que se le debe pagar al Estado, ¿ok? Y hay unas tarifas para eso, ¿ok? Entonces, esta pregunta era verdadera y tú la habías marcado falso. La otra pregunta dice así, también es de verdadero o falso. Dice, básicamente, entre los ingresos que dan lugar a rentas de fuente nacional, se consideran los servicios técnicos, los servicios de asistencia técnica, los de consultoría, los servicios prestados a personas relacionadas por administración y dirección para efectos tributarios, aun si son prestados físicamente desde el exterior. ¿Será que esto es falso o es verdadero? Yo creo que yo le puse verdadero y creo que esa fue una de Exacto. las correctas mías. Sí, es verdadero. Muy bien. Ay, espera, yo no te... ¿Quién fue la niña que contestó, que acabo de responder? Katiuska. Ay, Katiuska, muchas gracias. Sí, Katiuska, está muy bien. Esa es la respuesta. Es verdadera, ¿ok? Y en esa, pues, yo la había marcado como falsa. Bueno, ¿qué otra tienes aquí? Esta la tenías bien. Entre los ingresos que dan lugar a rentas de fuente nacional, se consideran los provenientes de los derivados de servicios técnicos de reparación y mantenimiento de equipos prestados en el exterior. Eso es falso y lo marcaste bien. Y la otra que tuviste mala, que esta fue la última, dice, entre los ingresos que dan lugar a rentas de fuente nacional, ¿sí? Se considera los provenientes de los obtenidos por la enajenación de mercancías extranjeras, de propiedad de sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país que se hayan introducido desde el exterior a centros de distribución logística internacional ubicados en aeropuertos internacionales, en puertos marítimos habilitados por la DIAN y en ciertos puertos fluviales. Entonces ahí nos decía, bueno, esa afirmación ¿es falsa o es verdadera? Entonces, pues digamos que aquí tú marcaste esa verdadera, es falsa, porque ese tipo de ingresos que acabo de mencionar, digamos que ese tipo de ingresos no se consideran de fuente nacional, porque mira lo que dice. Entre los ingresos que dan lugar a las rentas de fuente nacional, se consideran los provenientes de los obtenidos por la venta de mercancías extranjeras, ¿sí? O sea, no es nacional, de propiedad de sociedades extranjeras o de personas sin residencia en el país. O sea, estos son netamente ingresos que provienen de fuente extranjera. Que hayan sido introducidos desde el exterior, ahí lo estaba diciendo, vienen de fuente extranjera,
a centros de distribución logística internacional que están ubicados en aeropuertos internacionales, puertos marítimos habilitados por la DIAN y en ciertos puertos fluviales. Entonces, todas las características son de impuestos extranjeros que, digamos que no caben dentro de esos ingresos que dan lugar a las rentas de fuente nacional. Por lo tanto, esta pregunta es falsa. ¿Listo? Esas fueron las preguntas en las que te equivocaste. Si quieren, les puedo enviar a los que consideren copia del examen, como para que tengan ahí, digamos que les aparece, aparece el enunciado, aparece la respuesta que usted marcó y la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, si alguien quiere que le envíe el examen, pues me dice porfa y lo enviamos. A mí me gustaría que, profe. A mí me gustaría que me lo enviaran. Ok, perfecto. Entonces, Juan, Maybelline. Yo también, Sí, profe. profe. Ok, entonces hagamos una cosita. Levanten la mano los que quieren que les envíe el examen. Todos. Había sido masivo. Ok. Listo. Se lo voy a enviar a todos, entonces, más bien. Ya lo pueden bajar. Listo, muchachos. Entonces les voy a enviar el Bueno, examen. profe, igual, muchas gracias. No, hombre, a ustedes están en todo el derecho de pedir ese tipo de sustentaciones, entonces no hay ningún problema por eso, frescos. Léanlo, por favor, revísenlo bien. Algo pudo haber pasado, yo me puedo haber equivocado, entonces revísenlo bien. Si tienen alguna diferencia, me comentan y lo discutimos y lo aclaramos, ¿listo? Pero lo que me interesa es que se sientan cómodos. Cuéntame. Pero es que usted, ese examen parece que lo calificara fuera el sistema solo, ¿no? Directamente. Sí, lo califica el sistema, pero digo yo de pronto yo marqué una respuesta mala, me puedo haber equivocado y dije de pronto esta pregunta es verdadera cuando realmente es falsa. Entonces la invitación es, como van a tener el examen, porfa, léanlo bien, cotéjenlo con con los videos que tenemos publicados en la plataforma, porque ahí está toda la explicación de todos estos temas, de todas esas preguntas, y si hay alguna anomalía, por favor me cuentan y yo corrijo si es que hay que corregir. Si no, pues les doy por lo menos claridad sobre el tema. ¿Listo? Entonces les voy a enviar el examen a todos. Listo. Ahora, nos vamos con lo siguiente. Voy a compartir pantalla otra vez. Entonces, ay, Juliet, cuéntame que tienes la manita levantada, perdón. Hola, profe. Ay, qué pena, Hola. la dejé levantada para los que sí queremos que nos envíen el examen. Listo, no Ya hay la problema, tranquila. No, tranquila, gracias. Entonces, como les digo, pues ya hoy entramos directamente a todo lo que es declaración de renta. Para esos efectos de la declaración de renta, a cada uno le voy a enviar ya mismo el siguiente ejercicio. Se los voy a explicar. No se asusten que no van a tener que hacer nada del ejercicio. Yo voy a explicar todo el ejercicio, cómo se desarrolla. Pero ¿qué van a encontrar ustedes dentro del Excel que les voy a enviar? ¿Todos están viendo el Excel? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces,
¿En qué consiste este ejercicio? Vamos a empezar a hablar. Profe, qué pena, ¿lo puedes poner más grande o no puedes? Ok, sí. Que casi no veo. Ahí, sí, perfecto. Ok, perfecto. Listo. Gracias. Ok, entonces, miren que este archivo en Excel, en la parte de abajo, tiene una cantidad de hojas con diferente información, que es digamos que esos son como los anexos de la declaración de renta. Esto es importante hacerlo de esta manera, ¿por qué? Porque somos personas, las personas nos vamos, las instituciones quedan, y básicamente cuando el contador se va, el contador que viene a recibir el cargo, si es que hay empalme, porque muchas veces no hay ese empalme, entonces lo que se espera es que por lo menos ese contador que acaba de llegar a la empresa encuentre una información de esta manera. ¿Qué quiere decir acá? Mire que aquí tenemos una historia de la información financiera de la empresa. Nos muestra unos estados financieros del año 2019, me muestra el libro diario del año 2019. ¿Esto a qué hace referencia? Ahí me está indicando que hay una historia contable y financiera de esa empresa. Y con base en eso, pues yo tengo ya toda la información para proceder a entender cómo fue que declararon la renta en ese año respectivo. Entonces, si bien es cierto, este es un ejercicio en donde se hace una declaración de renta del año grabable 2020, vamos a estar haciendo el paralelo entre este ejercicio con los cambios que hubo para el año grabable 2022. Entonces, aquí básicamente tienen mucha información. Está el balance de prueba del 2019, del 1 de enero del 2019, el libro diario del 2019 con todas las transacciones. Tiene un balance de prueba a 31 de diciembre de 2019, es decir, tenemos información contable y financiera de todo el año 2019, tenemos el libro diario del 2020, tenemos el balance de prueba a 31 de diciembre de 2020, y tenemos aquí una hojita que es muy importante para todos, para nuestro ejercicio, se llama sumaria contabilidad. Perdón, bueno, esta no es tanto la hoja clave, la hoja clave se denomina sumaria renta. Entonces mire que aquí tenemos información de todo. Tenemos desde el año 2018, 2019 y 2020. Esto me indica que hay una historia contable y financiera. Eso es lo que usted esperaría como contador encontrar. Que todos los impuestos que se están declarando ante la autoridad nacional, ante la autoridad tributaria, pues tenga por lo menos, no solamente el impuesto, es decir, el formulario con el sello del banco que ya está pago, no, sino que de dónde sacó usted esas cifras. Eso es lo más importante. Por eso hay que, digamos que, nosotros mostrar ese profesionalismo si es que de pronto a la empresa que llegamos no lo tiene, ¿sí? Obviamente habrá que hacer un acta de aceptación del cargo en donde decimos, mire, yo acepto el cargo de contador, pero hago la siguiente salvedad. No encuentro información contable y financiera que soporte o que aparezca como anexos dentro de los formularios de presentación de declaración de impuestos de tales años y de tales años. Entonces usted deja evidencia de que no tiene esa información de manera tal que cuando venga la DIAN o un inspector tributario a pedirle esa información, pues no significa, ay no, mira, a mí no me pregunte porque es que yo, mire, yo aquí tengo el acta de que yo eso yo no encontré esa información. No, pues tampoco se trata de eso porque de todas maneras la empresa está saliendo perjudicada. Usted se puede estar lavando las manos, pero la empresa de todas formas sale perjudicada y no se trata de eso. Entonces, uno lo que hace con eso es, digamos que tener como un respaldo, ¿sí? Pero el propósito nuestro es reconstruir esa información para armar esos anexos y tener eso listo en caso que nos lleguen a llamar por alguna razón y tener que sustentar esa información, ¿ok? Eso es profesionalismo, eso es un buen contador, entonces, pero así como hay buenos contadores como ustedes, hay malos contadores que no hacen que no tienen ese nivel de organización y digamos que suena feo, pero son muy chambones para realizar el trabajo, ¿ok? Entonces, eso hay que combatirlo y se combate siendo muy ordenado, muy estructurado en la parte contable, ¿listo?
En ese orden de ideas, aquí viene una hojita que es bien importante para todos nosotros, se llama sumaria renta. En esta hoja es la clave. Y primera recomendación, entonces, yo les voy a mandar este archivo, pero necesito que me levanten la mano todos y me juren que no van a mover nada de ese archivo porque ese archivo está totalmente formulado. ¿Qué pasa? Que si de pronto usted dice, ay, tan bobo aquí, 8.431.387.839, pues redondeémoslo a 40, ¡pum! Me descuadró, se le descuadró ese archivo a usted, ¿ok? Entonces, si usted va a mover Profe, algo, dime. facilito, lo comparte y lo configura con contraseña que no se pueda mover. Sí, pero es que también quiero que se den cuenta, bueno, sí, puedo hacerlo, nunca lo he hecho, pero les hago siempre la salvedad, como para que vea usted que si algo le mueve, va a pasar por la vergüenza de decirme, ay, profe, es que yo dañé sin querer, por lo general me dicen, es que sin querer borré tal cifra, borré una casilla y se me descuadró, ¿me puedo volver a enviar el archivo? Pues yo vuelvo y se lo envío, pero usted pasa por la vergüenza, ¿ok? Entonces como que yo después ya lo tengo ahí fichado y le digo, usted es el indisciplinado. Yo lo tengo ahí sin clave de esa manera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esta hoja, específicamente esta hoja, bueno, todas las hojas derivan esa información de las otras hojas que tenemos acá, ¿listo? Entonces, aquí tengo un saldo contable, esto lo voy a explicar punto por punto. Tenemos una columna de ajustes, tenemos el saldo que realmente nos llevamos a la declaración y a qué renglón va a parar ese saldo. Y hay otra columna, a qué renglón del formulario 110, y hay otra columna que hace referencia al formulario 2516, el de conciliación fiscal. En ese orden de ideas, mire que todos estos rubros hacen parte o son la sumatoria que yo me voy a llevar para el formulario 110. Mire que si yo sombreo estos 4 renglones que hacen parte del renglón 36, aquí abajo me dice, estos 4 suman 8.638.233.971,56. Y si me voy para mi formulario de renta, en el renglón 36 voy a encontrar esos 8.638. 8.638.234.000. ¿Qué pasa? Que yo no me puedo llevar para el formulario una cifra, yo tengo que hacer eso tengo que hacer el redondeo al 1000 siguiente, cuando tengo una cifra como esta, 8.638.233.971. Como termina en 971, lo redondeo al 1000 por encima y queda 8.638.234.000 pesos. ¿Ok? Que es lo que tengo aquí reportado en el renglón 36. Entonces, esto de una vez suma, redondea, aplica toda la fórmula, en fin, aquí está la fórmula para calcular y traer hacer esa sumatoria de la hoja sumaria renta y que lo coloque en el campo, en el formulario, en la hoja denominada 110 renta, en el campo P24, y ahí digamos que va y hace también el redondeo. Entonces, digamos que de esa forma, todo el archivo está así formulado. Entonces, mucho cuidado, no lo vaya a borrar, no le vaya a hacer nada. Coja esto como si fuera la niña de sus ojos, simplemente para que usted vaya practicando cómo es que se desarrolla cada ejercicio. Importante, si por ejemplo usted no puede asistir a clase, no se preocupe, todo esto queda grabado. Sí le recomiendo muchísimo que vaya en la medida en que va, y también cuando venga a clase, en la medida en que va viendo el video, pues vaya también teniendo su archivo en Excel con el cual va cotejando las cifras, porque yo me pongo a explicar desde la parte contable, porque sé que muchos de pronto no lo manejan bien, y toda la implicación que eso tiene en la parte fiscal. ¿Ok? Entonces, todo eso lo explico para que el tema nos quede totalmente claro. ¿Qué pasa? Que yo me enfoco en esta sección, patrimonio, en estos renglones. Se los explico con ejercicios contables, cuál fue el impacto de las NIF, cómo se calcula, qué hay que tener en cuenta, porque desafortunadamente la parte contable y la parte fiscal
Son como un matrimonio, viven agarrados y no se hablan. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a tener que hacer una conciliación fiscal, es decir, tomar las cifras de mi contabilidad y adaptarlas a lo que me dice la norma tributaria. Y usted dirá, pero qué mamera, ¿por qué nos toca hacer eso? Esa es la esencia del contador, ¿sí? A eso nos dedicamos nosotros y por eso es que nos pagan. Entonces, qué bendición que cada año cambien las normas tributarias porque eso lo que nos hace es tener trabajo constante cada año. ¿Listo? Entonces, véalo desde esa óptica y verá que le va a encontrar más sentido a la profesión. Entonces, yo voy a entrar a explicarles detalladamente cómo se calcula esa cifra de 8.638 millones de efectivo y equivalente al efectivo, qué debe tener en cuenta, qué pasa con la moneda extranjera, porque eso le va a afectar. Todo lo que tiene que ver con inversiones e instrumentos financieros derivados, qué pasa con ello, qué es un instrumento financiero derivado, todo eso se lo voy a explicar. Las cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar, los inventarios. Esto es una empresa industrial de gaseosas, entonces manejamos muchos inventarios, manejamos diferentes tipos de productos, todo eso lo vamos a ver, los voy a explicar con ejercicios para que nos quede claro. Por eso este componente de declaración de renta es tan demorado, porque yo me enfoco en estos ítems de patrimonio, que es lo más grueso, y se los explico desde la parte contable hasta que lleguemos a la parte tributaria. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Sí, Ahora, señor. ok, Naila. Ahora, no vayan a pensar que porque expliqué así a nivel de detalle, ok, John, que porque explico así a nivel de detalle todo el patrimonio, entonces voy a coger también los ingresos y voy a hacer la misma, porque es que si no, ahí me envejezco y no salimos de este formulario. Ok, entonces simplemente voy a centrarme en el patrimonio y el patrimonio lo voy a explicar totalmente detallado. Ya cuando lleguemos a la parte de ingresos, les digo, mire, estos ingresos brutos salen de tal y tal renglón, tal y tal rubro, lo traemos de esta manera y punto. ¿Sí? Ahí ya no entro a explicar la parte contable ni nada de eso porque nos demoramos un resto. Y comenzamos a mirar cifras. Hablaremos también a nivel de costos y deducciones. Vuelvo y les digo, somos una empresa industrial, entonces manejamos costos. ¿Qué implicación tiene esto dentro de nuestra declaración de renta? ¿Qué pasa si, si hubiéramos sido una empresa sin ánimo de lucro, pues tendríamos aquí que trabajar en estos renglones, pero como no lo somos, no nos afecta. Y aquí ya entonces empezamos como a ir depurando lo que realmente nos toca ir pagando. Hay un componente bien importante, se llama la renta presuntiva. Esta renta presuntiva, usted me va a decir, pero eso está en tarifa de cero. Y sí, totalmente está pagada, mejor dicho. Pero hay que seguirla. Yo les voy a explicar cómo se calcula esa renta presuntiva. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el gobierno le da el disparate y dice, ¿sabe qué? Renta presuntiva del 5%. Y miércoles, entonces, ¿cómo se calcula eso? Aquí lo vamos a ver. Así sea que no se utilice. ¿Listo? ¿Qué nos va a implicar acá? ¿Qué pasa con las ganancias ocasionales? ¿Qué pasa con bueno, esto ya sería a nivel de la liquidación privada, cómo se va depurando la renta, ¿sí? ¿A qué podemos, digamos que, echar mano para poder deducir de ese valor y poder ir rebajando el valor que tenemos que pagarle a la DIAN? Y básicamente todo esto es lo que vamos a ver. Pero importante es que todo esto está explicado acá, está como soportes de esta información. Entonces aquí tenemos cómo se calcula los activos y pasivos en moneda extranjera. Aquí tenemos el estado de situación financiera a diciembre 31 de 2020 comparado con el 2019. Por ahí tenemos unas acciones. Entonces, ¿cuál es el impacto que tienen las acciones dentro de mi declaración de renta? ¿Cómo las debo calcular? ¿Qué de eso me afecta? ¿Será que ahí hay algo deducible? ¿O eso solamente me va a afectar el patrimonio y me va a inflar el valor que yo tengo que pagar de declaración de renta? Todo lo que tiene que ver con los derivados. Aquí vamos a hablar de qué es un derivado, qué es un swap, qué es un non-delivery forward. En fin, de esto pues vamos a hacer y lo hacemos con ejercicios. Pues no solamente explico la parte teórica, sino que también vemos el componente práctico y explicamos todas estas cifras.
Tenemos unas inversiones por ahí en CDT, entonces cómo se hace la tabla de amortización, cómo se calcula eso, cuál es el valor que me debo llevar para mi declaración de renta a nivel de clientes. Entonces, cómo se hace, cómo se calcula el deterioro de la cuenta de clientes, de dónde sale ese deterioro, quién se lo inventó, de dónde salen esos porcentajes, todo eso lo vemos acá. Tenemos también la parte de inventarios, que es muy importante, porque vuelvo y les digo, somos una empresa industrial, entonces tenemos unos costos que calcular, unos inventarios que deteriorar para poder determinar si están inflados nuestros inventarios o están bien contabilizados. Tenemos también todo lo que... Este ejercicio es muy completo, ¿sí? Aquí viene lo de propiedad, planta y equipo, cómo se calcula, digamos que cuál fue el valor con el cual realizamos la medición inicial, con cuál hicimos la medición posterior, cuál fue la depreciación, qué implicaciones tiene todo esto. Hablaremos de eso desde el punto de vista teórico, contable, pero también práctico. Vamos a hablar también acerca de otros activos, porque también tenemos esos otros activos dentro del ejercicio, los pasivos con los que debe trabajar la organización, todo el tema laboral, cómo nos afecta, lo que es el impuesto corriente, tenemos todos los impuestos diferidos también, los intereses presuntos, esto es bien importante y frente a eso de los intereses presuntos es bien importante en el sentido en que muchas veces los socios de la empresa necesitan financiación ellos. Uno siempre piensa que, como ellos son los dueños, ellos son los que tienen la obligación de financiar a la empresa, pero a veces ellos también están en la mala y le dicen a la empresa, venga, necesito que me preste tanto porque es que estoy colgado, estoy corto, y necesito financiarme para mis gastos diarios. Ok, ¿cuánto necesita? No, tantos millones. Ok, se los prestamos, pero muchas veces esos préstamos son sin intereses. Entonces la parte contable y tributaria me dice, no señor, usted aquí no me va a decir que es que no le va a cobrar intereses al socio que porque es que es socio. No, para eso existe desde la parte tributaria un concepto que se llama tasa de interés presunta. Es una tasa, una tarifa que calcula la DIAN y dice, todo préstamo que usted le vaya a hacer a algún socio, por lo menos le va a calcular la tasa de interés presunta. ¿Ok? Pero de eso también vamos a hablar ahí en ese momento. Todo lo que tiene que ver con la justificación patrimonial, anticipos, si es que los hay, si no, pues ahí lo dejamos representado. Todo lo que, es decir, cómo se calcula la renta presuntiva, todo lo que tiene que ver con retenciones, con descuentos tributarios, qué descuentos tributarios nos puede aplicar, qué no, todo lo que tiene que ver con el ICA, todo lo que tiene que ver con compensaciones, y en el momento en que de pronto dentro de nuestra dinámica empresarial realizamos una venta de propiedad, planta y equipo, ¿ok? Entonces, está todo el ejercicio. Por favor, vuelvo y les digo encarecidamente, no vayan a moverle nada, no lo vayan a descuadrar. Y de esta manera, pues digamos que les va a servir mucho para utilizarlo como guía para desarrollar otra declaración de renta en cualquier momento. Esto es única y exclusivamente renta personas jurídicas, ¿ok? De personas naturales hay otro ejercicio de las mismas características que este, pero pues miraremos si alcanzamos. Si no alcanzo a cubrir la de renta de personas naturales, por lo menos les mando el ejercicio para que lo tengan ahí también y puedan utilizarlo como guía. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, aquí básicamente entonces lo que les digo es que vamos a realizar un taller que está completamente relacionado con el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Y en este taller vamos a abordar diferentes aspectos a manera de recomendaciones y poder elaborar nuestra declaración de renta. Hay que, bueno, aquí más o menos lo que les comentaba, el archivo en Excel, cómo está configurado, qué hojas son las que tiene, qué tipo, hacia dónde vamos a llevar el desarrollo del ejercicio.
Eh, y aquí, pues básicamente lo que tenemos es, digamos que aquí ya prácticamente estaríamos arrancando con lo que es el desarrollo de la actividad. Entonces, básicamente acá, permítame esto, ok, no sé, no sé por qué no me deja ver la, voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto, porque es que la parte inferior no me la deja ver. Perfecto, ahora sí. Entonces, como les decía, pues digamos que lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de la hoja sumaria de renta, que es la que teníamos, la que les comentaba dentro del archivo de Excel. Eh, entonces, digamos que una vez ya tenemos todas nuestras cuentas contables, ¿sabe qué? Les voy a mandar ya mismo el archivo. Espera, porque si no ustedes me quedan ahí varados y no saben de qué estamos hablando y nos perdemos. Permítame. Esto va para el correo institucional. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, ahí tengo aquí me sale un correo alarmado. El de, bueno, no está aquí en la sesión. El de J. González. Venga, ¿quién es J. González? Hola, profe, ese es mi correo. Ah, Pero sí. no es J González, sino Y González J. Miércoles. Espérame. ¿Tú, cómo es tu nombre? Es que no te estoy, no estoy viendo la plataforma. Juliet, Juliet ¿Perdón? González. Ah, Juliet. Ok, perfecto. Juliet González Coy. Entonces, ¿cómo me dices que es tu correo? Perdón, yo tengo J. González J. arroba virtual. Me dices que no, que es Y por lo de Juliet. Espera un momentico, ya te confirmo bien. Ok, Sí, gracias. señor, es Y Sí. González J. Perfecto, muy bien. Listo, entonces ya me quedó ahí actualizado. Ya lo corrijo acá. O sea que tú no has recibido ningún correo mío. Sí, ya te Sí, profe, a mí identifico. me llegan. ¿Sí te llega? Vea pues. Sí, es muy raro. Y que, Es bueno, muy raro pero porque a mí listo. sí me llegan. Listo, listo. Entonces, porfa, confírmenme si ya lo recibieron. Ábranlo, descárguenlo, guárdenlo de una carpeta ahí de su equipo. Si está en el celular, pues me dicen, no, no puedo, estoy en celular, etcétera. Y pues miraremos a ver. Entonces, como para que lo tenga presente y lo pueda, ah, bueno, esto ya lo hicimos. Profe, por mi lado ya me llegó. Muchas gracias. Ok, perfecto, muy bien. A mí también ya me llegó. Listo, listo, qué bien. Entonces ya deduzco que a todos les llegó. Entonces, sí, es importante que este archivo, cada que tengamos clase, pues lo abran porque vamos a estar yendo y viniendo. O sea, vamos al PowerPoint, del PowerPoint nos saltamos al Excel, del Excel nos devolvemos al PowerPoint y seguimos ahí con las diapositivas explicando y todo eso. ¿Listo?
Entonces, como les decía, básicamente, digamos que lo que vamos a hacer inicialmente es hablar de esa hojita que se llama sumaria de renta, que yo les decía que era la hoja importante. No es que las otras no sean importantes, pero esa sumaria de renta es el resumen de todas esas hojas que tiene ese archivo en Excel. ¿Ok? Entonces, una vez ya tenemos nuestras cuentas contables, una vez ya he cerrado mi contabilidad, entonces es importante que como contador procedamos a establecer cuáles son los ajustes que debo hacer para poder llegar a la declaración de renta. Y para este punto debemos tener en cuenta un artículo que resulta muy importante. Tiene que ver con la ley 1819 del 2016. Esa fue una reforma tributaria de las pocas que ha habido que tienen tinte de reforma estructural. Siempre se habla de que se necesita una reforma estructural y van estos bobos de los presidentes y sacan una reforma ahí como, perdónenme la expresión, pero una reforma tributaria como pegada con babas, que no sirve para mucho, es simplemente como para mirar de qué manera pueden cuadrar caja y se hacen los bobos y no siguen trabajando en una reforma tributaria estructural que realmente funcione y funcione para todo el país. Entonces, esta ley, la 1819, la reforma tributaria del 2016, fue una reforma tributaria con características de estructural. ¿Okay? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué nos dice el artículo 21 de esa ley? Dice que para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto, obligados a llevar contabilidad, aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición. Esto es lo que dice el estándar internacional. ¿Recuerdan lo que es el principio de reconocimiento y medición? Sí, profe. ¿Sí lo tienen claro? Sí. Perfecto. Entonces, simplemente con un ejemplo, que es, suponga que usted acaba de comprar 10 millones de pesos en cuero que usted necesita porque usted se dedica, el objeto social de su empresa es vender chaquetas de cuero, ¿sí? Confeccionar y vender chaquetas de cuero. Entonces, para poder confeccionar y vender chaquetas de cuero, ¿qué le toca a usted tener como mínimo? El cuero, ¿ok? Entonces, usted compró el cuero, ¿sí? Con eso, cuando usted le lleva la factura al área de contabilidad, le dice, oiga, señor contador, aquí está la factura de 10 millones de pesos que compré en cuero. Y entonces el contador dirá, bueno, pero ¿y esto qué? ¿Compró cuero para qué? ¿Para regalarlo? ¿Para hacer un chicharrón? ¿Qué quiere hacer usted con ese cuero? Le pregunta el contador al gerente o a la persona que le llevó esa factura. Entonces el gerente, imagínense que es un gerente de esos que son bien malacarosos, y le dice, pero pues claro, hombre, pues es para hacer las chaquetas de cuero, ¿qué cree? ¿Que es que me va a comer ese cuero? Entonces le contesta así de mal, y el contador le dice, ok, es que yo necesito saber cuál es digamos que, cuál es la motivación para haber comprado eso. ¿Por qué? Porque con base en esa motivación yo tengo que identificar a qué cuenta voy a castigar o a qué cuenta voy a llevar esos 10 millones. Yo no me puedo inventar, no puedo decir, compró cuero, entonces eso debe ser que este señor va a vender cuero a destajo o no. Yo como contador, yo necesito saber realmente para qué hizo esa compra, ¿ok? Porque, vuelvo y digo, esa cuenta, si a mí no me dan esa explicación, yo voy y meto eso en cualquier cuenta, si yo digo, eso debe ser una inversión, ¿sí? Vaya uno a saber. Pero no, cuando él ya me dice, recuerde que nosotros vendemos chaquetas de cuero y fui y compré cuero porque se me acabó la materia prima, ya no tengo inventario, entonces necesité ir a comprar 10 milloncitos en cuero y aquí lo tengo, aquí tengo la factura y ya me llegó el cuero. Bueno, perfecto. ¿Qué hace el contador? Reconoce con base en esa factura que esos son inventarios, ¿ok? Entonces lo lleva a la cuenta de inventarios, pero ahí no para la cosa, porque es que aquí me está diciendo lo que me indica el artículo 21 de la ley 1819 de 2016, me dice que se aplicarán, aquí todo lo que tiene que ver con activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos,
los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento. Entonces ya identificamos que esto es un inventario, ¿ok? Que eso me va a afectar mis inventarios. Y tengo que hacer la medición. ¿Cómo lo mido? Por el valor de la factura, que fue por el orden de 10 millones de pesos, ¿ok? Entonces ahí ya dice el reconocimiento y la medición, pero esa medición tiene dos momentos. Una medición inicial y una medición posterior. La medición inicial va atada al reconocimiento, ¿ok? La medición posterior es la medición que yo hago cuando hago el cierre contable. ¿Listo? Entonces hay dos mediciones, medición inicial y la medición posterior. Entonces, ¿qué pasa? Yo arranqué con 10 millones de pesos de inventario y digo, listo, imaginen que ya llegamos a 31 de diciembre. Usted como contador dice, bueno, señores, yo ya voy a hacer el cierre contable y usted ha venido juiciosamente descargando la materia prima que se ha venido consumiendo, ha registrado los ingresos por concepto de las ventas de las chaquetas de cuero, etcétera, toda la dinámica contable, y al momento de hacer el cierre, usted determina que esos 10 millones que tenía de inventario, al 31 de diciembre ya tiene apenas 500.000. Ya nos consumimos 9.500.000 de inventario. Sí, claro, estuvo bueno el negocio, se vendieron muchas chaquetas, etcétera, etcétera, y ya únicamente tenemos 500.000 pesos de inventario. Eso en la práctica es muy malo. ¿Por qué? Porque usted como empresa no se puede quedar sin inventario, ¿ok? Esos 500.000, jamás puede quedarse una empresa con un inventario tan pequeño. Tiene que tener una muy buena cantidad con el propósito de poder atender, sobre todo en esa época de enero, que casi todas las empresas se van de vacaciones, pues poder atender cualquier venta que necesite o cualquier cliente que usted tenga que necesite surtir, pues que usted tenga el material para poderle fabricar las chaquetas y vendérselas. ¿Qué pasa si no tiene el inventario? Pues usted no va a poderle surtir a él y posiblemente él se va a ir para otra empresa a donde sí tienen material, en donde sí son juiciosos, guardan algo de inventario inicial y con eso le surten y le suplen la necesidad a ese cliente. Entonces, ¿usted qué hizo? Perdió un cliente. Y eso no es tan chévere. Pero entonces aquí vienen más cositas. Y eso lo vamos a ver cuando expliquemos la parte contable. Cuando yo voy a realizar, vuelvo y les digo, aquí hay dos momentos, medición inicial y hay una medición posterior. La medición inicial la hago a la vez que estoy haciendo el reconocimiento. Y la medición posterior la hago al cierre contable, ¿cierto? Pero eso tiene unas condiciones. Me dice la norma contable, me dice Alecito, muy chévere que usted ya haya aprendido a reconocer una transacción, que la sepa medir tanto a realizar el proceso de medición inicial y el proceso de medición posterior, pero usted debe tener en cuenta una cosa, y es el deterioro de los inventarios. ¿El deterioro de qué? ¿Cuál? Pues sí, hay que realizar un deterioro. ¿Por qué hay que aplicar el deterioro? Porque por lo menos hay que calcular si tenemos que aplicar deterioro o no. Y eso es una buena práctica contable. Imagínense que yo compré esos 10 millones de materia prima, lo compré por allá en marzo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que posiblemente a 31 de diciembre digamos que no tenemos 10 millones, que no tenemos 500.000 de materia prima a final de año, sino que nos quedamos con, póngale 4 millones de materia prima. Entonces nos gastamos, consumimos 6 millones de inventarios y nos quedaron 4 millones. Entonces la norma me dice, mire, Alecito, usted no vaya a hacer la brutalidad de simplemente hacer una resta y decir, compré 10 millones, me gasté 6, entonces mi medición posterior es 4 millones. No sea bruto, es lo que me necesita Diana. Entonces, ya después me dice, acuérdese del deterioro, el deterioro. Y yo, madre, claro, el deterioro en los inventarios me indica, usted tiene que calcular el valor neto de realización. ¿Qué es el valor neto de realización? Deben estar diciendo ustedes. Pues el valor neto de realización es tomar mi inventario, que yo lo tengo en libros contables, valorado en 4 millones, y decir, y digamos que poder determinar si esos 4 millones
de esa materia prima, realmente lo que vale ese cuero en el mercado, 4 millones. Pero eso no es así de fácil. ¿Qué me dice la norma? Me dice, ok, usted tiene un inventario de 4 millones. Yo no sé si eso es cuero, yo no sé si eso es gaseosas, yo no sé si eso es crema de avellanas, no tengo ni idea qué es su inventario. Pero lo que yo sí sé es que usted tiene que calcular y realizar una medición confiable de esos inventarios para poder determinar que no estén sobrevalorados. Entonces, ¿qué me dice? Calcula el valor neto de realización. ¿Cómo se calcula el valor neto de realización? Tomo los inventarios que tengo, mis 4 millones. No me preocupa que esto vamos a hacer un ejercicio. Esto aquí simplemente lo estoy ambientando para que se vaya animando a asistir a todas las sesiones. Entonces, usted toma los 4 millones de ese inventario y la norma me dice, ahora calcule todos los costos en los que incurre para transformar ese cuero en una chaqueta de cuero. Entonces usted dice, necesito mano de obra, necesito hilo, necesito broches, necesito, qué sé yo, pagarle a un modelo, necesito calcular la depreciación de las máquinas. Listo, entonces ya calculé eso que me hace falta para poder transformar esa materia prima que tengo valorada ahorita en 4 millones para poderla convertir en los productos que yo voy a comercializar. ¿Cuánto me vale eso? Entonces me dice, eso le vale más o menos, tienen que agregarle 1 millón de pesos. Entonces ya no son 4 millones, sino que son 5 millones. ¿Okay? Entonces listo, ya vamos sumando. Mire que vamos ya en 5 millones. Luego me dice, pero ahí no muere el valor neto de realización. Me dice, ya le calculó los otros costos que tiene que agregarle para transformar esa materia prima en producto que va a comercializar, es decir, en chaquetas de cuero. Ahora, agréguele o estime el precio, estime los costos para poder poner ese producto en venta. Es decir, ¿qué va a necesitar usted para poderlo vender? Yo voy a necesitar pues pagarle una comisión a los vendedores, porque si no los motivo, pues esos manes no me venden nada. Necesito tener unas cajas bien bonitas para empacar las chaquetas y tenerlas ahí, que sea esa mi marca, ¿sí? De pronto voy a tener que, tengo un cliente en Medellín que es el que más me compra chaquetas, ok, ¿cuánto me cuestan los envíos? Todo eso me suma. Entonces yo digo, listo, ya tengo ese valor, ya estimé esos costos de ventas, esos costos adicionales para poder vender ese producto ya terminado y ascienden a otro 1 millón de pesos. Entonces ya esa materia prima que yo tengo valorada en 4 millones, le agregué 1 millón de costos de transformación, ya me vale 5 millones. Y ahora le agregué un estimado de lo que me cuesta vender esas chaquetas, que es otro 1 millón. Entonces ya ese inventario ya no me vale 4 millones, sino que mi producto terminado vale 6 millones. Y esos 4 millones que tengo de materia prima, cuando yo los transformo se me convierten en, qué sé yo, en 20 chaquetas de cuero. Entonces yo lo que hago es determinar esas chaquetas, esas 20 chaquetas de cuero, cuánto valen en el mercado. Entonces me dicen, no, sí, esas chaquetas de cuero le valen, ¿cuánto fue que dijimos? Íbamos como en 6 millones, ¿no? Esas chaquetas de cuero valen 6 millones 500. Bueno, yo en libros tengo que mis inventarios valen 4 millones y si le agrego esos ítems adicionales que me pide el valor neto de realización, sube a 6 millones. Y sucede que si yo vendo esas chaquetas en 6 millones, en el mercado valen 6 millones 500. Ahí, como es mayor el valor neto de realización que lo que yo tengo en libros, entonces yo no tengo que hacer ningún deterioro. El deterioro se hace, es simple y llanamente cuando mi valor en libros es mayor, ¿ok? Entonces digamos que después de haber hecho todo ese ejercicio me dice, no, las 20 chaquetas le valen 7 millones y en el mercado valen 6 millones 500. Entonces yo estoy por encima en 500.000 pesos. Ahí yo tengo que aplicar el deterioro. ¿Qué es el deterioro? Es un asiento contable que afecta el gasto y simplemente lo que hago es bajar el valor de esos inventarios para que cuando yo los vaya a producir esas chaquetas, mi producto, mis chaquetas de cuero no vayan a salir con un mayor valor del mercado y después no las pueda vender.
¿sí? O lo que haga es espantar a mis clientes. Entonces, esa es la función. A eso hace referencia este artículo 21, en donde dice que debemos aplicar los principios de reconocimiento y de medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, es decir, con las NIF que estén vigentes en Colombia. Cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que ésta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. Pero por lo general eso no pasa. Siempre se escuda la parte tributaria con que en la parte contable se apliquen esos principios de reconocimiento y de medición. ¿Ok? Y digamos que si yo me voy en este momento, pregúntame, para mi ejercicio en Excel y me voy a mi hoja sumaria de renta, acá en la hoja sumaria de renta, digamos que tenemos una columna con nuestro plan de cuentas simulado. Este es el plan de cuentas, ¿sí? Ese plan de cuentas, digamos que no tiene por qué corresponder exactamente con un plan de cuentas puntual. Eso no lo dice por ningún lado el estándar internacional. No dice, ustedes tienen que pegarse al PUC, al PUC comercial o al PUC de servicios. No, eso lo dejaron abierto. Entonces usted puede aquí llevar cualquier codificación que considere. ¿Listo? Recuerden, yo puedo hoy usar cualquier plan de cuentas. No es obligatorio usar un plan de cuentas específico. ¿Listo? Entonces, en esta hoja tengo todas las cuentas del activo, del pasivo. Entonces aquí tengo todo lo del activo, aquí ya vienen los pasivos, el patrimonio. Tengo por acá todo lo de ingresos y ganancias y los costos, gastos y pérdidas. ¿Ok? Y los costos de producción. ¿Listo? Entonces, tengo aquí todas esas cuentas. Y la idea con esta información, ¿qué es? Es realizar una depuración en nuestra contabilidad. ¿Ok? Para eso, vamos a empezar con lo que son los saldos en bancos. Entonces, aquí en nuestra hojita, en nuestra hoja sumaria de renta, nos ubicamos en este renglón, el 5, que habla acerca de una cuenta corriente en Bancolombia. Normalmente, y esto cuando existe una contabilidad organizada, normalmente uno ¿qué espera? Que las cuentas bancarias estén conciliadas, es decir, que el saldo del extracto sea igual al saldo en libros. Esto no pasa con mucha frecuencia, ¿ok? Pero es el deber ser. Entonces, digamos que por eso es importante tener certeza que esto, es decir, esa conciliación de los bancos esté realizada. En el caso de que la cuenta esté conciliada, la renta del extracto bancario la voy a dejar igual, ¿sí? Porque ya está conciliado eso. Y hay que tener en cuenta que, digamos que hay que tener muy presente lo que establecen las normas tributarias sobre las cuentas de caja y sobre bancos. ¿Ok? En ese caso, digamos que aquí, tengo que irme otra vez para mi PowerPoint. Aquí tenemos que tener en cuenta estos dos articulitos del estatuto tributario. Me indica que hay un artículo que es el artículo 268 del estatuto tributario. Aquí me habla acerca de lo que es el valor de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro. Me indica, el valor de los depósitos bancarios es el del saldo en el último día del año o periodo gravable. El valor de los depósitos en cajas de ahorros es el saldo del último día del año o periodo gravable, incluida la corrección monetaria cuando fuera el caso, más el valor de los intereses causados y no cobrados. ¿Okay? Pero adicional a eso, tiene el artículo 269 que me habla acerca del valor patrimonial de los bienes en moneda extranjera. Y me dice, el valor de los activos en moneda extranjera se estiman o se convierten a moneda nacional al momento de su reconocimiento, ¿ok? Perdón, al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. Pues esto es muy chévere y funciona muy bonito
cuando usted tiene una o dos transacciones no más que hace internacionalmente, pero imagínese que usted hace todos los días una gran cantidad de transacciones por allá en el exterior. ¿Cómo controla usted eso? Pues no hay forma. Entonces, aquí lo que vamos a mirar es qué mecanismos podemos utilizar para cuando tenemos muchas transacciones en moneda extranjera, cómo hacemos esto que nos ordena el artículo 269. ¿Ok? Entonces, miremos que este artículo 268, que es el artículo que nos dice cuál es el valor por el cual yo debo realizar mi declaración, digamos que básicamente me indica ese artículo 268 cuál es el valor por el cual yo declaro un saldo en bancos, que es básicamente por el valor que aparece en el extracto bancario. Y lo que hemos dicho es muy importante que aplique en el área contable. ¿Por qué? Porque es que hay personas que hacen el ajuste en la parte tributaria, pero no lo hacen en la parte contable. Entonces quedó eso mocho. Y cuando le llega un inspector tributario, usted tiene unas cifras en su contabilidad y otras totalmente diferentes que no le cuadran con nada con la parte tributaria. Entonces se mete usted en un problema horrible. Vaya, explíquele eso a un inspector tributario y verá que el tipo comienza a preguntar y a preguntar y a preguntar cada vez más y más se está hundiendo. Eso es como una arena movediza. Entonces, volviendo al punto del artículo 269, ¿perdona? Ah, pensé que alguien había preguntado algo. Entonces, volviendo aquí al artículo 269, ¿qué pasa si hay dinero en moneda extranjera? Pues hay que estimar esa moneda en moneda, hay que convertir la moneda nacional al momento del reconocimiento inicial. Entonces, volviendo aquí a nuestro Excel, ¿qué pasa? Aquí en nuestra cuenta corriente de Bancolombia, digamos que en esta cuenta esperaríamos que no hubiese ningún tipo de ajuste. Ahí tenemos un saldo de 8.431 millones y por lo tanto ese valor pasa directamente a mi columna de saldo de declaración. ¿Por qué? Porque no tengo ningún ajuste, porque esa cuenta ya estaba conciliada. ¿Ok? Entonces pasó derecho sin ningún inconveniente del saldo contable, pasó directamente a el saldo de la declaración. Entonces yo arranco de una vez llevándome ese valor para mi renglón 36 del formulario 110. ¿Listo? Por eso aquí coloco el renglón 36. Esto es bien importante, tener claro esta columna, porque esto es lo que me va a sumar los valores y me va a llevar ese saldo para ese formulario. ¿Ok? Digamos que pues ahí con esa primer cuenta no pasa nada porque, pues como decía, estábamos conciliados, entonces pues digamos que no hay ningún inconveniente. Pero si usted observa, y aquí me tengo que ubicar en esta hoja que es la 110, renta, el formulario de renta, automáticamente al colocar al colocar en nuestro renglón de Excel esta cifra, este valor, y al identificarla acá con el número 36, el archivo mismo se encarga de colocarlo en la casilla indicada en ese formulario 110. ¿Okay? Entonces aquí me está sumando esto 8.638 millones, que coincide con tomar estos 8.431 más estos 60.000, más estos 60 millones, más estos 128 millones y estos 17 millones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me suma acá, que lo vemos aquí abajo, 8.638 millones 234, que coincide con este renglón, 8.638 millones 234 mil pesos. Entonces, básicamente, eso es lo que hace esa hoja, esa sumaria de renta, que es una hojita muy delicada, porque si cometemos ahí un error, eso se va a ir directico a este formulario 110. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí a nuestra hoja sumaria de renta, digamos que hasta ahora vamos en la cuenta 111005, que es la cuenta corriente de Bancolombia. Pero también tenemos otras cuentas, mire la 111010, que es del Banco de Miami,
y tenemos otra que se llama ahí carteras colectivas, ¿sí? Y obviamente la del Banco de Bogotá. Entonces, esas 4 cuentas son las que tenemos referenciadas acá para todo el tema del cálculo de mi renglón 36 en el formulario 110. Entonces, vamos a tomar las cuentas 111005, cuenta corriente de Bancolombia, esta. Vamos a tomar esta otra cuenta, la 111006, que es la cuenta corriente del Banco de Bogotá, y las vamos a referenciar al renglón 36 del formulario. Entonces aquí quedan identificadas con el renglón 36, ¿sí? Es decir, todas nuestras cuentas bancarias van a apuntar ¿a qué renglón? Al 36, que es el rubro de efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, ¿qué ajuste podemos llegar a tener en el efectivo y equivalente al efectivo? Mire que acá tenemos en esta columna de ajustes en la cuenta del Banco de Miami un ajuste por 116.132 pesos, ¿ok? ¿De dónde sale eso? Digamos que nosotros tenemos aquí un valor, un saldo contable por valor de 60.807.000, ¿sí? Que es un valor que coincide con el reflejado en nuestra hoja sumaria de renta en la columna C6. C6, que es estos 60.807.000. Y digamos que ese valor, ¿de dónde se extrae? Pues básicamente aquí hay una hojita que dice activos y pasivos en moneda extranjera. Entonces, abrimos esa hoja y empezamos a mirar. Y lo primero que encontramos es que en esa hoja tenemos la cuenta 111010 que pertenece al Banco de Miami por valor de 60.807.000. Eso corresponde a, digamos que teníamos un saldo en dólares de $17.715 y lo convertimos tomando como referencia la tasa representativa del 31 de diciembre por valor de 3.432. Entonces, eso me da un valor de 60.923.000. Si yo tomo este valor, 60.923.000, y le resto este 60.807.000, me da la diferencia de los 116.000, ¿ok? Que es básicamente el ajuste que tenemos acá en nuestra sumaria de renta. Estos 116.132 pesos provienen de acá, ¿ok? De tomar este valor en pesos y restárselo al valor que tengo acá. Entonces, sucede que tenemos un saldo en dólares por valor de $17.715. Seguramente este valor es el que aparece en el extracto bancario. ¿Y qué pasa? Que tengo aquí una TRM a 31 de diciembre que equivale a 3.432 pesos. Pero sucede que la norma me dice, no señor, usted no me va a calcular eso a la TRM del 31 de diciembre porque de pronto el peso se fortaleció y el dólar cayó y entonces yo, Dian, soy el que voy a terminar perjudicado. Entonces me dice, no, para evitarnos eso, usted me va a hacer el reconocimiento y la medición inicial al momento en el que hizo la transacción y toma como base la TRM de ese día. ¿Okay? Entonces, y usted dirá, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con este valor de la TRM a 31 de diciembre si no me va a servir para nada? Pues lo que ocurre es que tenemos que determinar para efectos fiscales que estos $17.715 con 8 centavos, ¿cómo es que los debo declarar finalmente? Ya que obviamente no lo puedo hacer a la TRM del 31 de diciembre porque estaría violando la norma, ¿ok? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es a ese valor en dólares, a estos $17.715, tomando la fecha original de la transacción, es decir, debo tomar el auxiliar de esa cuenta, de la cuenta del Banco de Miami, porque es el que tiene el inconveniente. Debo tomar ese libro auxiliar, ¿sí? Y voy a observar cuáles fueron las últimas transacciones, desde la última hacia atrás. Entonces comienzo, me voy a la última transacción y luego me voy devolviendo, hasta llegar a esa suma de $17.715. ¿Ok? Entonces, observo
que básicamente en diciembre 3, aquí tenemos, este es el libro auxiliar. Suponga que este es el libro auxiliar. Entonces aquí tenemos unas transacciones, me voy a la última y de la última voy echando para atrás, ¿sí? Entonces, luego vuelvo a la de septiembre y luego a la de junio. Esto es fácil cuando hay transacciones así hay poquitas transacciones, pero vuelvo y digo, cuando son muchas, no hay tutía que valga para que se pueda hacer eso de una manera mucho más óptima. Entonces, tenemos esos $17,715, ¿sí? Y lo que hacemos es, básicamente, empezar a tomar desde la última transacción, que fue en diciembre 3 por valor de $6,200, luego en septiembre 15 por 9,600, ¿esto cuánto me da? 9,600 más 6,200 me da $15,800. Y yo debo llegar a un saldo de 17,715. Entonces, la anterior transacción fue en junio 20 por 12,000, pero no me va a llevar los 12,000. Miren que aquí tengo esto sombreado. Digo, 6,200 pasan sin ningún problema. ¿Cuál era la tasa a diciembre 3? 3,687. Ok. Los 9,600 pasan directo. ¿A qué tasa? A 3,254 porque es la tasa del día. ¿Ok? Y de estos 12,000 de junio 20, me voy a llevar la diferencia que me hace falta, que son $1,915. ¿A qué tasa? A 3,564 pesos. ¿Ok? Entonces, esto me suma los 17,715. ¿Listo? ¿A qué tasa vamos a liquidar cada uno de esos dólares? A estas tres tasas diferentes. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico 3,564 por 1,915 me da 6,825,000. La siguiente transacción, está la TRM a 3,254 por $9,600, me da 31,238,400. Y la última transacción, la TRM a 3,687 y tuvimos unos ingresos de $6,200, eso los convierto y me quedan, eso equivale a 22,859,400. Sumo estos valores y me da 60,913,000. ¿Qué es este mismo valor que tengo acá? ¿Okay? Mire, este es este mismo. Entonces, me dio 60,913,000. ¿Qué pasa? Digamos que de esos valores... ¿sí? 913,923. ¿Perdona? 913,923. Aquí, 913. Ahí no puede ser, no. No, que usted ha dicho 913 y yo estoy mirando el 913. Sí. Ay, perdón. Listo, muchas gracias. Sí, 60,923,133. Perdón, sí, me había equivocado ahí en la lectura. Listo, entonces, pues ya sabiendo de dónde, qué valores son los que hemos arrastrado y a qué TRM, pues ya digamos que tenemos una cifra mucho más real, teniendo en cuenta y sobre todo cumpliendo la norma, lo que me dice el artículo 269, que todos esos dólares los debo convertir a la TRM del día en la cual se hizo esa transacción. Entonces, hasta el momento, ahí vamos bien. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo debo observar la TRM a la que se realizaron los registros de las consignaciones. Tengo estos y esta es la TRM a la cual la TRM del día en la cual se realizaron esas transacciones. ¿Okay? Entonces, supongamos que la TRM de junio 20 fue de 3,564 pesos. La de septiembre 15 fue de 3,254 y la de diciembre 3 fue de 3,687. ¿Sí? Ya. Perdón. Ya habiendo realizado esos cálculos, entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el saldo de cada día por esa TRM y me queda entonces estos valores. Y eso me suma 60,923,133. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Pues que el saldo de mi contabilidad, yo en mi contabilidad tengo 60,807,000, pero esta transacción, esta conversión de dólares a pesos utilizando la TRM de cada día, me da 60,923,000. Mire, en mi sumaria de renta, tengo en el Banco de Miami un saldo contable de 60,807,000. Y lo que realmente me da son
60.923.000. Tengo un descuadre. ¿Descuadre de cuánto? Pues restando esos 60.923.000 menos este valor que tengo en libros, me da una diferencia de 116.133 pesos. Eso corresponde a la diferencia entre mi valor en libros menos el valor que tengo, el valor fiscal de convertir esos dólares a la TRM de cada día. ¿Listo? Ahora, esa diferencia en cambio no realizada hace que mi activo, que está valorado en mi contabilidad por 60.807.000, lo deba declarar por 60.923.000. ¿Ok? Esto lo que hace es que nos incrementa el saldo de nuestra cuenta en el exterior y ese ajuste se debe a la diferencia en cambio no realizada. ¿Ok? Ahora, aquí hay que tener en cuenta que cuando tenemos la diferencia en cambio no realizada, una cosa es el ajuste que realizo sobre el activo, es decir, sobre esa cuenta del Banco de Miami, que para nuestro caso corresponde a ¿qué? A un incremento. Y al incrementarlo, eso tuvo un impacto en el resultado, por lo que voy a hacer es que voy es como a aparecer como si estuviera menos gasto por diferencia en cambio o más ingreso por diferencia en cambio, como lo quiera hacer. En últimas, el efecto es lo mismo. Pero cuando voy a ver el verdadero efecto de la diferencia en cambio no realizada, voy a tener en cuenta que también debo observar los 50.000 que están en mi hoja de activos y pasivos medios en moneda extranjera. Tengo acá en este renglón, mira, aquí tengo el ajuste al resultado del periodo del 2020, que es 116.133 pesos, que es este mes. Aquí está. Pero tengo por allá del año 2019 un ajuste al saldo en efectivo no realizado por 50.000 pesos. ¿Sí? Entonces, esos 50.000 corresponden a la diferencia en cambio del año anterior no realizada. Y usted se debe estar preguntando, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde sacó esos 50.000? Y yo les respondo que estamos suponiendo que en el año anterior, en el 2019, hubo una diferencia en cambio no realizada por 50.000 pesos. Y esa diferencia en cambio no realizada fue un mayor valor del gasto en el año anterior. Se supone que para este año va a ser menor valor del gasto, es decir, sería lo contrario porque la diferencia en cambio no realizada del año anterior hay que analizarla porque posiblemente se realizó en el siguiente año. ¿Ok? Esas son cositas que pasan en la contabilidad y que se ven reflejadas en la declaración de renta. Entonces, con este tipo de casos, lo que busco es irnos ambientando con la manera en la cual vamos a abordar este taller y las diferentes situaciones. Situaciones contables y situaciones fiscales que vamos a tener que abordar al momento de desarrollar nuestra declaración de renta. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí, ¿qué hicimos? Simplemente me llevo a mi sumaria de renta, arrastro mi saldo contable de la cuenta del Banco de Miami de 60.807.000, que es lo que tengo en libros de contabilidad, y tengo el cálculo que hice por la diferencia en cambio me dice, son 60.923.132. Entonces, la diferencia entre estos dos me da que debo realizar un ajuste de 116.132. Esta columnita es la que me dice, mire, en lo contable usted tiene este valor, ¿sí? Pero más este ajuste, esto le da los 60.923.000, que es lo que realmente, digamos que es a lo que equivale el saldo que tiene en la cuenta en dólares con cada uno de los días en los que entró esos dólares a nuestra cuenta, a la TRM de esos días. ¿Okay? Entonces, digamos que así vamos a estar trabajando. Esta cuenta de ajustes es muy importante. Mire que no es que hayan muchos ajustes, pero los que hay cumplen una función muy importante. Y en la medida en que vayamos avanzando, lo vamos a ir conociendo cada vez más. ¿Listo? Lo voy a dejar acá con el propósito de no agobiarlos el día de hoy, pero sí irnos metiendo de lleno con esto. El sábado les voy a publicar el video que habla acerca de lo siguiente. Permítanme el PowerPoint. Entonces, el sábado les publico el siguiente video
en donde básicamente voy a realizar toda la conciliación fiscal de estas cuentas, de las acciones o las inversiones que tenemos en el grupo Aval, que ya ahorita empezaron a caer, las de Ecopetrol, las de Construcciones LBG SAS, la inversión que tenemos en el CDT y los derivados financieros, ¿ok? Entonces va a ser bien importante. Vamos a hablar de qué son las inversiones desde lo contable, cómo se aplican, qué hay que tener presente, etcétera. Vamos a ver unos ejercicios. Un ejemplo, entonces el 30 de noviembre de 2020 la entidad quiere un certificado de depósito a término por valor de 300 millones. Entonces realizamos nuestra medición, nuestro reconocimiento y nuestra medición inicial, pero hay que tener en cuenta que mire cuando lo compramos, el 30 de noviembre de 2020. O sea, solamente voy a reconocer un mes de intereses de esa inversión. ¿Por qué? Porque debo hacer el cierre el 31 de diciembre. ¿Okay? Entonces, aquí hacemos nuestra tabla de amortización, realizamos nuestros asientos contables y listo. Entonces, básicamente aquí lo que decimos es, mire, el 30 de noviembre realizamos una inversión de 300 millones en un CDT y el 31 de diciembre del mismo año calculamos cuál fue, con base en nuestra tasa, en nuestra tabla de amortización, qué es lo que hemos recibido por intereses. Supuestamente, porque todavía no nos han pagado, pero ya los estamos causando. ¿Ok? Y a 31 de diciembre, mire lo que recibimos, 1.710.000, que coincide con este 1.710.000 que estamos contabilizando. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de eso, de inversiones en instrumentos de patrimonio, qué es todo eso, qué son las inversiones de liquidez, las inversiones en asociadas, en negocios en conjunto, todo lo que tiene que ver con inversiones y otro caso práctico para poder entender cómo funcionan esas acciones que yo tengo en subsidiarias o en filiales y cómo las debo contabilizar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les voy a publicar el día sábado para que estén atentos y lo vayan estudiando. ¿Listo? Y el próximo jueves arrancamos ya con otro tema que se llama cuentas por cobrar. ¿Les parece? Profe, profe. ¿es cierto que pierde la unidad 2 de IVA y retención en la fuente va hasta el 3 de septiembre, o sea, hasta el domingo, de este domingo que viene en 8? Exacto, sí, señor. Esa es la fecha. Profe, yo de eso Lo que tengo estoy una viendo, profe, pregunta. es que... Habla. Sí, Verónica. Sí, el ejercicio es del año 2023, ¿cierto? Sí, O sea, sí. de lo del Sí. taller. Ay, sí, perdón. Para a las mí se bases me- de retención y todo eso. Sí, por favor, muchas gracias por esa pregunta, Verónica. Sí, por favor, utilicen todas las tablas del 2023 para realizar esos cálculos, porque yo ahí únicamente creo que me enfoqué en el año 2021. Y no, pues ya obviamente, y es más, yo les publiqué esas tablas también debajo del video de retención en la fuente. Ahí está todo ese material que les va a ayudar para ese ejercicio. ¿Ok? Sí, John. Profe, lo único que veo de declaración de renta en la actividad 2 es el mapa conceptual o Sí, el marco conceptual de eso. Eso es lo único por el momento que hay de de renta. renta, ¿sí? Sí, exacto, John. Sí, no les voy El resto a, es no les voy a retefuente. poner un ejercicio de declaración de renta porque los mato. No, tranquilo. Simplemente un mapa mental muy sencillo para que puedan sacar un 5 en esa actividad. ¿Listo? Ah, listo. Y el resto ya sería solo retefuente con la base de datos y eso. Exactamente. Solo retención en la fuente. Listo, señor. Muchas gracias, Listo, profe. John. A ti, viejo. Cuéntame, Verónica. Sí, profe, ese mapa mental yo puedo hacerlo de persona natural en uno y persona jurídica en otro, o lo tengo que Sí. comparar en el mismo mapa mental. No. Sería muy chévere si lo haces por separado. Es mucho más entendible, queda mucho más claro y se te va a facilitar realizar el mapa mental. Entonces lo puedes hacer por separado, no hay ningún problema. Listo, perfecto.
Y última preguntita Dime. del mismo taller, la autorrenta, Sí. porque ahí dice que da el valor de las ventas y dice que apliquemos la autorrenta. Si él no es autorretenedor, yo le aplico autorrenta, porque el ejercicio no me lo dice, ahí es mi confusión. Sí. Ah, ok, O le no, sí. aplico o le aplico la autorrenta por la actividad económica. No, aplícale la autorrenta por la actividad económica. Ese es creo que el 0,55. 55. Exacto. Listo. Sí, Sí. es ese. Profe, ¿es segura pena? Ay, perdón, ¿cómo? ¿Juan? De la actividad 2 es declaración de retención en la fuente y declaración de renta y complementarios. Bueno, el ejercicio es solamente de renta. Viene una segunda parte del taller en donde les digo que hagan un mapa mental de lo que es renta, ¿ok? Pero no es un ejercicio, no es nada así del otro mundo que tengan que hacer referente a renta. Los ejercicios básicamente son exclusivamente de retención en la fuente. Listo, profe. Entonces, mapa mental sería los conceptos o algo así. Sí, no vayan a entrar en mucho detalle ahí de que los ingresos, no, fresco, un mapa mental con lo grueso de renta, renta a personas naturales y renta a personas jurídicas. ¿Listo? Lo grueso, lo realmente, es que si nos metemos con la minucia, uy, eso sale un mapa mental inmenso y no quiero que sea así de grande. Listo, profe. Entonces, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces les agradezco muchísimo a todos. Gracias por la participación. Les voy a enviar entonces el examen para que lo tengan y lo puedan evaluar, por favor. Y seguimos ahí en contacto, ¿ok? Listo, profe, buenas noches, hasta Profe, luego. buenas Bueno, noches. Bueno, pues ustedes. Hasta Cuídense luego. mucho. Descansen. igualmente. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Profe, yo le puedo hacer dos preguntitas una de NIF y otra de auditoría, para ¿Sí? aprovecharlo. Sí, Verónica, cuéntame. Sí, que ya estoy haciendo los trabajitos, entonces por lo menos en el de auditoría, cuando me dice que mida los inventarios, hay uno que determina el deterioro, ese ya lo tengo listo. Pero cuando me dice que determinar el costo total, ese se refiere aquí al reconocimiento, porque ahí me da un valor unitario, me da el valor total, me dan los gastos de transformación y todo eso. Entonces me confunde allí, porque el de abajo está en determinar el deterioro, entonces arriba en el otro, ¿qué debo de hacer? Ok, estamos hablando de NIF, ¿cierto? De auditoría, normas internacionales de auditoría. Perdón, Auditoría. sí, ese es el de NIF. Sí, es Ah, que ok, le tenía dos preguntas. listo. Entonces, con el de NIF, permíteme, entro a la actividad y lo vamos viendo. Listo. Entonces, la actividad dice lo siguiente. Ah, bueno, ¿qué punto es el que me dices, Verónica? El del ejercicio. ¿El Más 3? abajo, donde está la tablita de los inventarios. Ay, pero no se me está Ese, viendo. ¿Cierto? La empresa estilo en el para tus 4. pies. El 4 y el 5 son los que O sea, en el 5 yo determiné el deterioro, pero el 4 es el que me crea la duda. Aquí, el 4 es calcular y contabilizar el deterioro del inventario de estos tres productos, A, B y C. Ah, ese sí. No, y el de arriba. No Este veo de la otra arriba. tabla. Sí, es que mira que está la imagen aquí como rota. Permíteme un momentico. Ah, es el 3. Discúlpame, el 3 y el 4. Sí, permíteme un momentico que yo tengo eso por acá.
Vamos a ver. Y aquí lo tengo. Espérame, y de una vez lo arreglo. Profe, ese es el mismo taller que aparece en el Word que está adjunto. No, aquí estamos en otra materia, estamos viendo normas internacionales de información financiera. Ah, fue madre, razón. Yo dije, pero... Perdón. No, tranquila, esta es otra materia, sino que Verónica pues ve conmigo varias materias, entonces aprovechó para Ah, hacer unas bueno, profe, me preguntitas de eso. asusté por un momento, gracias. No, tranquila, a ti, gracias. Entonces, ahora sí. Ay, perdón. ¿Qué hice? Entonces, esta tablita es la que dices. Tenemos el costo de inventario, No, a mí me sale diferente, profe. te sale Ah, diferente. ¿será por eso? Ya voy a ingresar. Sí, dale. Normas. Información financiera. Ya estoy viendo, entré. Y sí, está ese cuadro. Y cuando yo lo copié a Word, o sea, copié como que 2 veces el mismo Cardex. Por eso fue Ah, mi duda. ok. No, De ya todo, con ese cuadro ya es que tenía el mismo tanto arriba como abajo y por eso era que yo decía, pero ¿qué voy a hacer en esa pregunta 3 y abajo estoy calculando el deterioro? Pero listo, ya lo tengo. Lo que voy a actualizar allí es el cuadro. Muchas ok. gracias, menos mal le pregunté. Sí. ¿Sabes qué te puede ayudar para resolver este punto? Mira, mucha gente pierde este punto por una cosa muy simple. Y es, yo desde la primera clase les dije, ojo con el material que es de la Universidad Nacional que habla de inventarios. Ahí viene un ejercicio muy similar a este. Entonces te puedes apoyar en eso, ¿ok? Sí, no, ya con ese ya estoy más clara. Mi confusión era porque era la misma tabla. Ah, ok. O sea, estaba repetida esta tabla del punto 4 en el punto 3. Eso. Ah, ok. Sí, y las preguntas eran diferentes, entonces yo decía, pero ¿cómo voy a determinar el costo total de los Uy, inventarios? claro. Entonces, no, ya, Sí, 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 ya era con, totalmente diferente. sí. Y el otro temita que le iba a preguntar era el de auditoría. El de auditoría, ¿ese ejercicio es en qué área? Cuando usted dice al ciclo de adquisición y pagos, ¿es al área de tesorería? Tesorería. Ah, perfecto. Listo. Era para saber el área para entonces ya ir trabajándolo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Listo, Verónica, muy bien. Hasta luego, feliz noche. Bueno, gracias. Cuídense mucho, descansen.